Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué deseamos para mis hermanos, los de la alabanza, hermanos? El Señor los bendiga y los siga usando para su honra y su gloria. ¿Qué deseamos para el hermano Isaac, para el hermano Renato, hermanos? El Señor los bendiga y les siga llenando de su gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy estamos contentos, hermanos, estamos gozosos, dando un mensaje doble, porque tenemos servicio solamente los domingos. Entonces el mensaje de crucifixión ya lo predicaron mis hermanos, los de la alabanza. Ahí se nos trajo el mensaje de crucifixión. Amén. Que va ligado, sin temor a equivocarme, con el mensaje más importante, el de resurrección, hermanos. Amén. Le damos honra y gloria al que vive y reina. Le damos gracias por su amor y su misericordia, porque por ese amor estamos aquí en este lugar, hermanos. Porque de todos los lugares que hay fuera en este mundo, hemos escogido la mejor parte, como María, de estar a los pies del Maestro, de estar a los pies, de estar en la casa del Señor, de estar recibiendo de Él sus bendiciones. Amén, hermanos. Con una oración vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios primero, hermanos. Los invito a leer sus Biblias ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me dicen con un amén cuando ya estemos ahí, hermanos. Lucas 24, desde el 1 hasta el 12, para honra y gloria de nuestro Señor. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú has permitido, Señor Jesús, que estemos aquí, Señor, en este servicio de resurrección, Señor. Esperando, Señor Jesús, que tú hagas grandes cosas, Señor. Tenemos expectativas de que tú te muevas, Señor Jesús, como lo has venido haciendo durante todo el servicio, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú en tu misericordia, Señor, nos has ayudado hasta el día de hoy. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y a ti te ha placido, Señor, que hoy estemos aquí. Bendito, Señor. Bendita sea esa palabra, Señor,
que es eterna, Señor, y que permanece para siempre, Señor. Damos gracias por ella, Señor, por ese pan de vida, Señor Jesús, que viene a nuestras almas, Señor, a llenarnos, Señor, a darnos vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te ruego, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor, que llegue a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, y que tú nos hables en este día, que tú, Padre bendito, te manifiestes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios, hermanos, antes de que nos podamos ayudar, para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. En esta tarde, amados hermanos, quiero que por un momento piensen lo que nos dice la Biblia ahí en los últimos 2 capítulos del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, que vio una ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, ataviada como una esposa. Ahí en esa ciudad está el árbol de la vida, hermanos, donde de ese árbol, las hojas de ese árbol es para la sanidad de las naciones. Dice la palabra de Dios que ahí ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más sufrimiento. Ahí el Señor va a llenarnos y hacer el todo para nosotros. Ya no va a haber necesidad de nada, porque el Señor es todo para nosotros. Esto solo es posible y fue posible por su muerte y resurrección, hermanos. En su resurrección, el Señor demostró que Él venció la muerte, hermanos. En el Antiguo Testamento había necesidad de que el sumo sacerdote hiciera sacrificios por los pecados del pueblo, pero no solamente por los pecados del pueblo, también por los de él, porque era la única manera que él podía entrar al lugar santísimo. En nuestro tiempo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a hacer ese sacrificio perfecto para darnos entrada al lugar santísimo. Ahora ya no tenemos necesidad de que un hombre nos dé entrada al lugar santísimo, porque cada uno de nosotros tenemos ese privilegio y esa oportunidad de entrar al lugar santísimo, de entrar a la presencia de nuestro Dios. Amén. Con su resurrección, hermanos, el Señor venció a la muerte, como nos lo dice ahí en 1 Corintios 15:55. Si pueden buscarlo ahí, hermanos. 1 Corintios 15:55. Amén, hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí nos está haciendo una declaración de poder de nuestro Señor Jesucristo, preguntándole a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? Ya la muerte ya nos enseñorea más, porque el Señor al resucitar, ahí venció de una vez y para siempre al enemigo, venció a la muerte. La resurrección, hermanos, es un acto de poder de parte de nuestro Dios. En ese acto de poder nos muestra
el grande amor que tiene el Señor para con nosotros, porque Él, siendo en forma de Dios, como nos lo declara la palabra, no se aferró a eso como para permanecer en su divinidad, en su gloria, sino que se humanó y se hizo humano como uno de nosotros, para de esa manera satisfacer las necesidades que Dios requería para vencer a la muerte y al pecado. Ese pecado que viene desde Adán, ahí fue vencido. Amén, hermanos. Y no fueron los clavos, no fue lo que sujetaba físicamente al Señor ahí en esa cruz. Fue ese amor de Dios que tenía para con nosotros lo que lo hizo obediente hasta ese momento de ser crucificado para entregar su vida por nosotros. Pero oh, qué grande y maravilloso es nuestro Dios, que después del sacrificio viene la recompensa, viene su declaración de victoria. Amén. Esta la palabra la encontramos ahí en Juan 6:40. Gloria al Señor Jesucristo. Me indica con una mano, hermanos, cuando ya estamos por ahí. Juan 6:40. Aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. El Señor ahí nos está diciendo que en Él tenemos esperanza de vida, que así como Él venció la muerte, también nosotros tenemos esa esperanza también. El Señor nos dice en su palabra en Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida. Dice: y el que esté muerto también va a vivir, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos esa esperanza, hermanos, de morar con nuestro Señor Jesucristo eternamente, ahí donde ya la muerte ya no tiene ningún poder. Nosotros también, hermanos, podemos estar vivos carnalmente, pero muertos espiritualmente. Por eso necesitamos que el Señor nos dé vida. Amén. Él nos da vida por medio de su resurrección, como nos dice su palabra en 1 de Pedro 1:3. Amén, hermanos. 1 de Pedro 1:3 nos dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Hay personas ahorita, hermanos, que están ahí afuera en el mundo y ellos andan caminando ahí en su vida, en su carne, pero
espiritualmente están muertos, porque no vagan en este mundo sin Dios y sin esperanza, sin nada. Un mismo suceso le puede pasar a una persona que está en el mundo y a una persona que está en Cristo. La muerte de un ser querido, por ejemplo. El que está en el mundo se aflige y se duele porque no tiene la seguridad que nosotros tenemos. De que si a nosotros fallece alguien que nosotros sabemos que está bautizado, que está en el camino del Señor, ya sabemos para dónde vamos. Porque en Él tenemos esa esperanza de resurrección y de vida eterna. Y la podemos tener solo porque Él resucitó, como nos lo dice su palabra. Ahora también debemos de tener cuidado nosotros como cristianos que ya estamos dentro de la iglesia también, porque podemos decir como la iglesia de Sardis que vivimos, pero también podemos estar muertos espiritualmente. Esto no es exclusivo de personas que están en el mundo y personas que estamos dentro de la iglesia. Esto es exclusivo de cada individuo, de cada persona, porque la salvación es individual, es personal. Entonces, si a la iglesia de Sardis le está diciendo, tú que te jactas de que estás viva, no, arrepiéntete, tú estás muerta. Haz las obras que empezaste a hacer. Eso lo encontramos ahí en Apocalipsis 3:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces debemos de tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo. Mirábamos en el estudio pasado de discipulado que estamos viendo en la casa del hermano René, cómo identificar que nuestra vida estaba enfocada en cómo si estábamos siendo verdaderamente discípulos de Cristo. Aquí está hablando de obras, está hablando de que nosotros debemos reflejar lo que estamos declarando con nuestra boca. Porque si estamos declarando que vivimos como la iglesia de Sardis y con nuestro testimonio estamos declarando otra cosa, ahí no. Tenemos la confianza, hermanos, de que si morimos, vamos a estar con Él. Tenemos esa confianza de que, como dice Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Si nosotros morimos en su camino, hermanos, haciendo su voluntad, dice su palabra que el Señor mismo descenderá y Él nos va a resucitar en el postrer día. Eso lo encontramos ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí nos está diciendo el Señor que aun si nosotros llegamos a fallecer y no alcanzamos a ver la venida del Señor con nuestros ojos físicos, tenemos esa esperanza que de igual manera el Señor nos va a levantar en el aire para estar con Él para siempre. Con su muerte y resurrección, hermanos, el Señor se entregó para perdonar nuestras transgresiones
A nosotros que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ese fue el motivo de que el Señor vino a pagar lo que tú y yo merecíamos por nuestras transgresiones. Y Él lo hizo para justificarnos delante de Dios. Porque dice su palabra que nada inmundo va a entrar en la presencia del Señor. Nosotros podemos alcanzar esa limpieza, si se puede decir de esa manera, de que el Señor continuamente nos está limpiando, de que nosotros, siendo pecadores, estando en el camino del Señor, tenemos la esperanza de que Él, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de nuestra comunión con Dios, Él nos limpia. Porque ahí en el cielo, en esa ciudad, en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo que les mencionaba al principio, hermanos, ahí no va a entrar nada que no pertenezca a Dios. Por eso debemos nosotros, dice su palabra, el que es injusto sigue en sus injusticias, el que es malo sigue en sus maldades. Pero nos dice también, pero el que es santo, santifíquese más cada día. El Señor nos dice en su palabra que debemos buscar esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así lo dice su palabra, hermanos. Con su muerte y resurrección, Él nos hizo aceptos delante de nuestro Dios. Él rasgó el velo para que nosotros tuviéramos ese acceso a estar delante de la presencia de Dios. Ya el que no quiere buscar de Dios, y más nosotros que estamos ya dentro del camino de Dios, ya es decisión personal de cada uno. Dice su palabra que el Hijo no va a pagar por el Padre, ni el Padre por el Hijo. La salvación es personal. Esto se puede tomar humanamente, pero también espiritualmente. ¿Cuántos aquí tienen hijos espirituales? Tiene que haber una separación entre cuando ya viene uno al camino de Dios y cuando uno depende de alguien para caminar del Señor. Es como una familia. Ese niño no se le va a abandonar a los 3 meses de nacido, ni a los 4, ni a los 5, ni aún a los 10 años, 12. No, ya cuando él tiene pleno conocimiento de lo que es la palabra de Dios, está creciendo, está avanzando en el Señor, porque ese es el propósito que tiene la palabra para nosotros, de Dios, hacernos crecer. Y así como nos dice la palabra que nadie va a pagar por nadie, cada uno de los que estamos aquí debemos de luchar por esa salvación que el Señor ha depositado en nuestras manos. Debemos de ayudar, y esto no contradice lo que les estoy diciendo. Debemos de ayudar a esos niños espirituales a que crezcan con la palabra del Señor, a que crezcan con el ejemplo, con el testimonio de nosotros. Pero en cierto momento hay que dejarlos crecer en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Con esto concluyo, hermanos. Es una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para corresponder lo que el Señor ha hecho por nosotros? Y eso ya cada uno hay que responderlo al Señor. Porque el Señor, así como pone en nosotros bendiciones
y pone, nos da las herramientas para crecer, también tenemos responsabilidades dentro del reino de Dios. Simplemente de luchar cada uno de nosotros individualmente a estar dentro de la voluntad de Dios, y después de eso, como colectivo, como iglesia, todos unidos, unánimes, creciendo en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que ayudemos al débil y de recibir también esa palabra, esa exhortación, esa corrección de unos con otros con mansedumbre, como el Señor nos lo dice en su palabra. Puestos en sus pies, hermanos. Vamos a partir de esta pregunta, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para corresponder a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio, por su amor y su misericordia? A partir de esa pregunta, cada uno en particular, cada uno de nosotros, responder al Señor lo que quiere de nosotros en este tiempo, en este momento, para esta iglesia, para cada uno de nosotros. Amén, hermanos, oremos. Nos humillamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, y reconocemos, Señor, que solamente tú eres grande, Señor, que solamente tú mereces la honra y la gloria, Señor. Santo, santo y digno eres, Señor. Aleluya, Padre, aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre, tu nombre poderoso, Señor.